¿Cómo están todos? Bienvenidos a nuestro canal Cuestión de Finanzas. Continuamos con el sexto y último video de la serie de regímenes tributarios de rentas empresariales. Haremos un resumen de los 4 regímenes, pero mediante un cuadro comparativo, que a la fecha de este video, septiembre de 2024, todos los regímenes tributarios que veremos aún siguen vigentes. Como todo tema tributario, todo está sustentado en normas legales, no es que vamos a inventar algo. Estas son las normas legales que usamos como base para este video. Las mostramos en caso deseen revisarlas. Antes de ir de lleno al tema, recordarles que los regímenes tributarios que veremos son referentes a rentas de tercera categoría, es decir, rentas que combinan capital y trabajo a la vez, también llamadas rentas empresariales, y siempre relacionadas a empresas, que puede ser una persona natural con negocio, RUC 10, o una persona jurídica, RUC 20. Si tú emites recibos por honorarios o estás en planilla de una empresa, estas son rentas de cuarta y quinta categoría respectivamente, y son rentas de trabajo. Si siendo RUC 10 alquilas habitaciones, departamentos u otros bienes, esto es renta de primera categoría. O si por otro lado, como RUC 10, vendes un bien inmueble que es propiedad tuya, estarías generando renta de segunda categoría. La primera y segunda categoría son rentas de capital. Tenemos un video interesante donde explicamos más a detalle sobre las categorías de rentas, los invitamos a revisarlo. Algo que también es importante mencionar, el impuesto a la renta, a diferencia de los demás impuestos que existen, es un impuesto de aplicación simple, al menos la idea, es decir, se aplica sobre la renta. ¿Qué es renta? Ganancia, utilidad, beneficio, lucro, rédito, etc. Y es más sencillo de entender cuando se trata de empresas, tema que nos convoca, ya que generalmente el propósito de una empresa es generar ganancias. Cuando vas a fijar tu estructura de costos, precios de venta, etc., sea que vendas un producto o prestes un servicio, ciertamente vas a generar un margen de ganancia, si no tu negocio no tendría sentido. A tus ingresos le vas a restar tus gastos y obtienes tu ganancia. Así de simple, así de fácil. Y a esa ganancia se le va a aplicar la tasa del impuesto a la renta. Y así obtienes el impuesto a la renta. Lo mismo que decir impuesto a las ganancias. Ahora sí, después de esta breve introducción, vamos al cuadro comparativo. Comenzamos con la pregunta más recurrente para la gran mayoría de empresarios. ¿Cuál es el régimen tributario donde se paga menos impuestos? Ajá, paciencia. Hay que revisar algunas características para elegir el régimen tributario más beneficioso para tu empresa. Para las personas que se estén preguntando qué es un régimen tributario, en palabras simples, son las reglas de juego con las que vamos a tributar. Es decir, por ejemplo, si estás en el régimen especial de renta, vas a pagar tal tasa de renta, de impuesto a la renta, bajo estas condiciones. Si estás en el régimen MIPE tributario, vas a pagar tal tasa de renta, bajo estas condiciones y restricciones, etc. Y así sucesivamente. ¿Qué tipo de impuesto debe pagarse? Solo en el RUS pagas una cuota única dependiendo del nivel de tus ingresos. Tanto en el régimen especial, régimen MIPE tributario y régimen general se tiene que pagar el IGB y el impuesto a la renta. Claro está que si realizas alguna actividad específica, tal vez aparte de estos impuestos tendrías que pagar otros, como el impuesto selectivo al consumo que aplica a la venta de cigarros, bebidas alcohólicas, etc. O el impuesto a los juegos, que aplica a las casas de casinos, tragamonedas, entre otros tipos de impuestos. Pero, por lo general, los impuestos que comúnmente se aplica a la gran mayoría de empresas son el IGB y el impuesto a la renta. Dato extra, muy aparte si se tiene trabajadores en planilla, corresponde a la empresa pagar el aporte de la salud y hacer el descuento al sueldo de los trabajadores por pensión, sea ONP o AFP. Estos temas no tienen nada que ver con los regímenes tributarios. No vayan a pensar que si están registrados en el RUS o en el RER van a pagar menos de salud o el descuento por AFP o ONP va a ser menor. Para nada. Se podría decir que estos tienen más vinculación con los regímenes laborales, pero ese es un tema aparte. ¿Cuánto de impuestos se debe pagar? Ajá, ahora sí. En el RUS, si tus ingresos o compras mensuales, cualquiera de los dos, son hasta 5.000 soles, pagas de impuesto 20 soles. Si tus ingresos o compras mensuales, cualquiera de los dos, son mayores a 5.000 soles, hasta 8.000 soles, pagas 50 soles de impuesto. Así de simple, así de fácil. Y si tus ingresos o compras superan los 8.000 soles por mes, ya no puedes pertenecer al RUS y tendrás que cambiarte a un régimen tributario de mayor exigencia.
Tanto en el régimen especial, el régimen MIPE tributario y el régimen general, el cálculo del IGB a pagar es exactamente el mismo, no hay diferencia alguna. La tasa del IGB es del 18% sobre la venta. Estrictamente hablando, el IGB es del 16% y conjuntamente se aplica el 2% de impuesto por promoción municipal. Pero es difícil que alguien use toda esa frase, es por eso que es común ver o escuchar que se mencione el IGB como 18%, pero ya se sobreentiende lo otro. Ahora, si bien la tasa del IGB es del 18% sobre la venta, no significa que vas a pagar eso tal cual, sino que si tienes compras sustentadas generalmente en facturas, lo puedes deducir, es decir, lo puedes restar. Es por eso que el IGB a pagar por mes se calcula como el IGB de las ventas menos el IGB de las compras. Por el lado del impuesto a la renta sí hay diferencias. En el régimen especial, la tasa del impuesto a la renta es del 1.5% de los ingresos netos del mes, sin IGB. Si bien es cierto el impuesto a la renta es de carácter anual, justamente esto es un régimen especial. Aquí no hay pago anual, solo pago mensual. Es más, no se aplica el impuesto a la ganancia, sino a los ingresos. Pero bueno, en el régimen MIPE tributario, la tasa del impuesto a la renta tiene dos tramos, por así decirlo. Se aplica la tasa del 10% para las primeras 15 UIT de renta anual y la tasa del 29.5% para el exceso de esas 15 UIT de renta anual. Aquí sí se aplica el impuesto a las ganancias tal cual. Si reemplazamos la UIT del presente año, que es de 5.150 soles, entonces, para la declaración y pago del impuesto a la renta anual 2024, estando en el régimen MIPE tributario, la tasa del 10% se aplicará hasta una ganancia anual de 77.250 soles y 29.5% para el exceso a esa ganancia anual. En el régimen general solo hay una tasa única de impuesto a la renta, que es el 29.5% de la renta anual. Ahora, si bien tanto en el régimen MIPE tributario y régimen general el pago por el impuesto a la renta es anual, también mensualmente se deben realizar anticipos, que se le conoce como pagos a cuenta del impuesto a la renta. ¿Cuánto es el pago a cuenta? El régimen MIPE tributario tiene dos tramos. Si tus ingresos netos en el año anterior fueron menores o iguales a 300 UIT, pagarás el 1% de la venta mensual sin IGB. Y si son mayores a 300 UIT hasta 1700 UIT, tendrás que hacer una comparación entre un coeficiente y el 1.5%. El que sea mayor entre esos dos, ese es el porcentaje que tienes que tomar en cuenta. Aplicas ese porcentaje a la venta mensual sin IGB y ese es el pago a cuenta que debes realizar. Por cierto, para este año 2024, que ya termina, tuvimos que revisar los ingresos del 2023, aplicando la UIT del mismo año, con lo que si los ingresos en el año 2023 fueron menores a 1.485.000 soles, entonces pudimos usar la tasa del 1% de pago a cuenta. Si queremos realizar la evaluación para el año 2025, habría que aplicar las 300 UIT de ingresos del 2024 y así sucesivamente hasta que siga vigente. Y para el régimen general, el porcentaje de pago a cuenta se toma de la comparación entre un coeficiente y el 1.5%, el que sea mayor entre esos dos, ese es el porcentaje que tienes que tomar en cuenta. Aplicas ese porcentaje a la venta mensual sin IGB y ese es el pago a cuenta. Un ejemplo simple. Digamos que en el mes de junio 2024 tuvimos ventas por un importe total incluido IGB de 6.000 soles y compras por un importe total de 2.000 soles también incluido el IGB. En el RUS, la cuota es única, como la venta está en el rango de 500 a 800 soles, el impuesto total a pagar es de 50 soles. En el régimen especial, régimen MIPE tributario y régimen general, el importe del IGB a pagar es exactamente el mismo, no hay diferencias, pero en el impuesto a la renta sí es distinto. En el régimen especial es 76 soles, en el régimen MIPE tributario es 51 soles y en el régimen general es 76 soles. Si este fuera tu caso, ¿cuál régimen tributario elegirías? Lo más seguro es que RUS, ¿cierto? Pero atención, por el lado del impuesto a la renta se está comparando impuesto mensual RUS y RER con impuesto anual, régimen MIPE tributario y régimen general. Pero de todos modos, el RUS sigue siendo el más conveniente en este escenario. Otro escenario, mismo mes, tuvimos ventas totales por 20.000 soles incluido el IGB
Y compras totales por 15.000 soles también incluido el IGB. Ya no se puede pertenecer al RUS porque se supera el límite mensual en ventas de 8.000 soles. Queda descartado. De los regímenes restantes probablemente elijas el régimen MIPE tributario, ya que el impuesto total por pagar es el menor. Pero debo repetirles, por el lado del impuesto a la renta se está comparando impuesto mensual, régimen especial, con impuesto anual, régimen MIPE tributario y régimen general. Lo correcto sería hacer una evaluación anual de impuestos para saber si realmente te conviene el régimen especial o el régimen MIPE tributario o el régimen general. Descuiden que veremos casos prácticos más adelante. Declaración y pago de impuestos. Tanto en el RUS como en el RER, la declaración y pago de impuestos es mensual. En el régimen MIPE tributario y régimen general, en ambos, la declaración y pago del IGB es mensual, así como también la del pago a cuenta del impuesto a la renta. Solo en el régimen MIPE tributario y régimen general se declara y paga el impuesto a la renta anual. A esta declaración se le conoce también como declaración jurada anual del impuesto a la renta. ¿Cuándo se debe declarar y pagar los impuestos mensuales? Para esto existe un cronograma de vencimientos que publica la SUNAT los últimos días del año anterior, el cronograma de obligaciones tributarias mensuales, que por cierto este cronograma es el mismo para los 4 regímenes tributarios, donde la fecha de vencimiento va a depender del último dígito del RUC en cuestión. Generalmente, los vencimientos empiezan desde el día 15 del mes siguiente del mes que se va a presentar la declaración. ¿Cuándo se debe declarar y pagar el impuesto a la renta anual? Aquí también la SUNAT publica un cronograma de vencimientos. Generalmente dentro de los primeros 2 meses terminado el año a presentar la DJ anual. Este cronograma es el mismo tanto para el régimen MIPE tributario como para el régimen general, que son los regímenes donde se presenta la declaración anual de renta. Generalmente para el impuesto a la renta anual los vencimientos inician la última semana de marzo del siguiente año, pero este 2024 dieron más plazo para la declaración y pago de impuesto a la renta 2023, pero precisar que fue para el sector de las MIPES, micro y pequeñas empresas. Algunos datos extras. Solo en el RUS la declaración y pago de impuestos se realiza de forma simultánea, es decir, al momento que vas a declarar, sí o sí también debes pagar el impuesto. En los demás casos puedes presentar la declaración un día y pagar los impuestos otro día. Si declaras los impuestos luego de la fecha de vencimiento, puede ser que obtengas una multa, aunque hay varias rebajas y descuento para estas. Pero si pagas los impuestos después de la fecha de vencimiento no hay ninguna multa, pero sí intereses moratorios que son mínimos. En el caso del IGB, si tienes problemas de pagos, no tienes mucha liquidez, existe el IGB justo, que te permite pagar el IGB luego de 3 meses cumpliendo ciertos requisitos. Comentarte que tampoco tienes que esperar a las fechas de vencimiento para pagar. Al siguiente día de terminado el mes ya puedes presentar y pagar tus impuestos mensuales. Para la declaración y pago del impuesto a la renta anual lo puedes hacer de forma separada si gustas. Revisando lo visto hasta ahora, capaz ya tengan en mente un régimen tributario para elegir, pero esto aún no termina, ya que existen algunos requisitos, limitaciones, restricciones que tienen que tener en cuenta para elegir el régimen tributario más beneficioso para sus empresas. Persona natural o persona jurídica aplicables. Una persona natural con negocio RUC 10 puede registrarse en cualquier régimen tributario. Una persona jurídica RUC 20 no puede registrarse en el régimen único simplificado, pero sí en los demás regímenes tributarios. Claro está, todo esto teniendo en cuenta también los demás requisitos que veremos en unos instantes. Dato extra, el registro de la empresa como RUC 20 en SUNAT no tiene costo alguno, es gratuito y el trámite es en cuestión de minutos. Por otro lado, si deseas registrar tu empresa como RUC 20, tienes que seguir el proceso de constitución de empresa a través de una notaría, luego en registros públicos y por último en SUNAT, pero eso sí, tiene un costo que en promedio es entre 500 a 1500 soles dependiendo de la persona o empresa que te apoye con este servicio. Actividades no permitidas. Tanto en el RUS como en el régimen especial hay ciertas actividades económicas que no están permitidas, por eso es que deben revisar si la actividad que van a realizar se encuentra en alguna de estas listas. Por ejemplo, si tienen una pequeña empresa y se dedican a actividades calificadas como construcción,
como construcción de predios, servicios de instalaciones eléctricas, servicios de fontanería, no pueden pertenecer al régimen especial. O por ejemplo, tienen un pequeño estudio de ingenieros o de arquitectos, de abogados, de informática, tampoco podrán pertenecer al régimen especial. En el régimen MIPE tributario y régimen general no hay ninguna actividad restringida, todas las actividades económicas están permitidas. Límite de ingresos y compras. En el RUS el límite mensual de ingresos y compras es de 8.000 soles. El límite anual no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque basta que superes el límite mensual para que estés obligado a cambiar de régimen, pero igual lo colocamos. En el régimen especial, el límite de ingresos y compras es el mismo, hasta 525.000 soles anuales, es decir, puedes tener picos de venta en algunos meses y en otros meses baja venta. El tema está en que no supere los 525.000 soles al año. En el régimen MIPE tributario solo hay límite de ingresos. Tienes que evaluar el ingreso anual del año anterior. Ese ingreso no debe superar las 1.700 UIT vigentes del mismo año. Por ejemplo, para la evaluación del siguiente año 2025, tendrías que tomar la UIT de este 2024. Reemplazamos y el límite máximo de ingreso anual sería de 8.755.000 soles, más que suficiente para una micro o pequeña empresa. En el régimen general no hay límites ni de ingresos ni de compras. Como referencia te recomendamos tener en cuenta promedios mensuales. Si dividimos entre 12 los límites anuales para el régimen especial, nos sale un límite mensual promedio tanto de ingresos y compras de 43.750 soles y para el régimen MIPE tributario sale un límite mensual promedio de 729.583 soles. Igual precisar que para el régimen MIPE tributario y para el régimen especial los límites son anuales y no mensuales, pero no está de más tomar límites mensuales como referencia. Valor máximo de activos fijos. Los activos son recursos económicos que posee una empresa, del cual esperan obtener beneficios como dinero, mercadería, cuentas por cobrar, etc. Los activos fijos son bienes de una empresa, pero con la característica que se van a usar en el largo plazo, por ejemplo, las maquinarias de una fábrica, los equipos de cómputo del departamento de administración, el local comercial del cual la empresa es dueña. El propósito de compra de estos activos es utilizarlos en el largo plazo para la actividad económica que realiza la empresa. En el RUS podrás tener activos fijos hasta un valor máximo de 70.000 soles, es decir, cuando compras un activo tienes que considerar el importe de compra, sumas los valores de compra de todos los activos fijos que tengas y esa suma total no debe superar los 70.000 soles, sin considerar predios ni vehículos. En el régimen especial podrás tener activos fijos hasta un valor de compra de 126.000 soles, sin incluir predios ni vehículos. Tanto en el régimen MIPE tributario como en el régimen general no hay límites de valor máximo de los activos fijos que se tengan. Puedes tener todos los activos fijos que desees. Comprobantes de pago que se pueden emitir. En el RUS se puede emitir boletas de venta, tickets de guía de remisión. Ojo, en el RUS no está permitido emitir facturas. En los demás regímenes tributarios se puede emitir facturas, boletas de venta, notas de crédito y débito, guías de remisión, etc. No hay restricción de comprobantes de pago. Por cierto, en el RUS aún se puede emitir boletas de venta físicas, formatos preimpresos, pero tanto en el régimen especial, el régimen MIPE tributario y el régimen general, sí o sí los comprobantes de pago que se van a emitir, sea facturas o boletas de venta, tienen que ser electrónicas y se pueden emitir mediante el mismo sistema de SUNAT desde la clave SOL o contratando el sistema de facturación electrónica de una de las tantas empresas autorizadas por la SUNAT. Libros y registros contables obligados a llevar. En el RUS no hay obligación de llevar ningún registro o libro contable en formatos oficiales de SUNAT. Eso no significa que no debas llevar ningún reporte para tus movimientos de venta, compra, etc. Se recomienda tener algún reporte interno donde lleves el control de tus operaciones económicas.
En el régimen especial solo hay obligación de llevar registro de ventas y registro de compras, y estos se deben llevar de forma electrónica a través del Sistema Integrado de Registros Electrónicos de SUNAT, el SIRE, tanto en el régimen MIPE tributario como en el régimen general. Hasta las 1.700 UIT de ingresos del año inmediato anterior del que se está evaluando, se deben llevar todos estos libros y registros contables dependiendo del rango de ingresos en el año anterior. Recordar que si supera las 1.700 UIT de ingresos netos en el año anterior, ciertamente ya no puedes pertenecer al régimen MIPE tributario, pero sí al régimen general. Entonces, si estás en el régimen general y si tus ingresos superan las 1.700 UIT, tendrás que llevar contabilidad completa. Por ejemplo, para este 2024 se tuvo que evaluar los ingresos de 2023 y aplicar la UIT de ese año. Reemplazando la UIT, estos serían los límites de ingreso anual. Para la evaluación del siguiente año 2025, se tiene que tomar en cuenta el ingreso anual de este 2024, así como la UIT del mismo año. Reemplazamos y quedaría así. Haciendo un paréntesis, comentarles que en nuestro país se considera a una empresa como microempresa, pequeña empresa y mediana empresa de acuerdo al nivel de ingresos anuales. Si tus ingresos al año son hasta 150 UIT, eres considerado microempresa. Si tus ingresos están en el rango mayor a 150 UIT hasta 1.700 UIT, estás considerado como pequeña empresa. Si reemplazamos la UIT actual, serías considerado microempresa si tu ingreso anual es hasta 772.500 soles. Eso quiere decir que tu venta máxima promedio mensual sería de 64.375 soles. Por otra parte, si tu ingreso anual es mayor a 772.500 soles hasta 8.755.000 soles, serías considerado pequeña empresa. Entonces tu venta promedio mensual estaría en el rango de 64.375 a 729.583 soles. Igual los límites son anuales y no mensuales, pero siempre es bueno tener como referencia promedios mensuales para saber el nivel de ingresos. Comentarte que los registros y libros contables que más obligados están a llevar las micro y pequeñas empresas son el registro de ventas y registro de compras electrónico, justamente por el nivel de ingresos anuales. Por ejemplo, pensando ya en el próximo año 2025, reemplazamos la UIT y tenemos estos límites. Dividimos entre 12 para obtener un promedio mensual referencial y nos da 128.750 soles de ingresos al mes. De acá podemos sacar una conclusión, que si tu venta mensual promedio es menor a 128.750 soles, solo estarías obligado a llevar un registro de ventas, registro de compras y libro diario simplificado, y así sucesivamente podemos hacer un análisis con los demás rangos. Cantidad permitida de trabajadores. Esto solo aplica para el régimen especial, donde la cantidad máxima de trabajadores por turno es de 10. En los demás regímenes tributarios no hay esta restricción. Posibilidad de deducir gastos. Esto solo aplica para los regímenes tributarios donde se presenta la declaración anual de impuesto a la renta, que son el régimen MIPE tributario y el régimen general, ya que aquí se paga el impuesto a la renta tal cual, es decir, a la renta, valga la redundancia, a la ganancia. Me explico. Por ejemplo, si tuviste un ingreso anual de 150.000 soles, tuviste un gasto total anual de 100.000 soles, por lo que la renta anual es de 50.000 soles. Aplicamos la tasa de impuesto a la renta del 10%, suponiendo que el régimen MIPE tributario. Entonces el impuesto a la renta nos da 5.000 soles. En cambio, si hubiéramos registrado gasto por 80.000 soles, la renta anual sería de 70.000 soles, por lo que el impuesto a la renta es de 7.000 soles. ¿Se dieron cuenta? Manteniendo el mismo ingreso mientras se tenga más gastos, menor será la renta anual y por tanto menor será el pago del impuesto a la renta. Claro está que estos gastos tienen que estar relacionados con el negocio y sustentados en comprobantes de pago tributariamente válidos. Bien, llegamos a la sección de casos prácticos, pero eso lo veremos en el siguiente video, ya que si no, este video sería muy extenso. Los invitamos a ver el siguiente video, que por cierto, saldrá conjuntamente con este. Dejamos la miniatura y enlace para que puedan revisarlo.